a su Hijo Cristo. Él es salud, así perdón, vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Tomar asiento, hermanos. Hermanos mujeres, pueden pasar por favor para recoger los diezmos y las ofrendas. Hermanos, por favor. Vamos a decir, Padre mío, Dios, les damos una vez más, Señor, que les bendiga, una oportunidad, Señor, de poder comunicar tu palabra. Lo que vamos a pedir, Señor, que bendiga a la persona que tiene, que se van a levantar, Señor, que se multiplican, Señor, su prosperidad
Jesús. Amén. ¿Se acuerdan del canto, hermanos? Isaías 41:10. ¿Tratamos? Sí, pastor. No tengo que animar porque se conocen, hermano. Isaías 41:10, hermanos. Si me equivoco, no se rían de mí nada más. No. Porque yo estoy contigo, no desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41. No me sorprenda que de repente le diga, a ver, hermano José Méndez, párese y cántelo, Así que mejor practiquen, hermano. Bueno, Juan 6:65. Nuestro lema, hermano, del año. Estamos cantando. Y estamos cantando palabra de Dios. Amén. Juan 6:65, hermanos. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El título de mi mensaje esta noche, hermanos, es ¿dónde estuviera hoy sin Cristo? ¿Dónde estuviera hoy sin Cristo? ¿Dónde estuviéramos usted y yo? Señor y Padre, por favor, bendiga su palabra, Padre. Ayúdame a poder expresar, Señor, en estos breves minutos que tengo para exponer su palabra con poder, Señor. Perdóname, Padre, cualquier pecado, cualquier cosa que en mi mente a veces atraviesa, Señor. Sea limpio delante de usted y que me pueda usar para su honra y su gloria, Señor. Tome control de los corazones, Padre, que están aquí en este lugar. Y si hay alguien aquí en este lugar que no lo conozca a usted como su Señor y Salvador, hable a su vida, Señor. Hable a su corazón. Y damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Dónde estuviera hoy sin Cristo? Hermano, en su mente váyase haciendo esta pregunta. ¿Dónde estuviera yo sin Cristo? Entonces, hermano, meditando, preparando el mensaje, me pongo a pensar, ¿dónde estuviera yo si Cristo no hubiera llegado a mi vida?
¿Seguiría con mi esposa? Mis hijos estarían todavía alrededor mío. Yo estuviera perdido, sin rumbo y sin esperanza. ¿Dónde estuviera usted, hermano, si Cristo no hubiera llegado a su vida? Quizás ya no estuvieras con el cónyuge. Quizás todavía estuvieras enredado en los negocios de este mundo. Quizás todavía estuvieras en el alcoholismo. Quizás todavía estuvieras drogándote. No sé, hermano. Quizás no tuvieras ya a tu familia, hermano, contigo. ¿Dónde estuviera hoy sin Cristo? Si usted en la vida que ahora lleva hay algo que no le satisface, si ahora en la vida hay algo que a usted no le satisface, déjeme decirle algo. Si Cristo, porque tiene a Cristo ahora, no lo satisface, hermanos, nada habrá que vaya a satisfacer su vida. Nada. Vaya por favor a Juan 15:5. ¿Dónde estuviera hoy sin Cristo? Hoy, 8 de julio, 2021. Juan 15:5. Yo soy la vid, aquí hablando el Señor, vosotros los pámpanos. Usted y yo somos los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, separados de Cristo, si yo no tuviera Cristo en mi corazón, nada puedo hacer, nada habrá que satisfaga mi alma. Miren, hermanos, cuando Cristo me alcanzó, yo vivía una vida, le voy a poner de opulencia, pero vacío en el alma. En esa ocasión, hermanos, estoy hablando hace 20 años, porque en septiembre, 7 de septiembre, cumplo 20 años de haber nacido de nuevo. 20 años, hermanos. Yo tenía un salario de cerca de $10,000 al mes. Hace 20 años. 2 casas compradas, bueno, del banco. Bueno. Suburban, en el frente de la casa, un Honda del año, pero vacío. Yo, en esa época, en ese tiempo, hermanos, yo estaba pasando una depresión donde yo decía estas palabras: no hay nada que satisfaga mi vida. Hermanos, a mis hijas le comprábamos de esas Barbies. Hermanos, llegamos a contar más de 200 Barbies. Le comprábamos juguetes, íbamos a Disneylandia, paseábamos, fuimos a México, la Suburban, hermano, y tantas cosas, pero vacío el alma. Vacía. Me puse a pensar, ¿qué hago en este país? Yo tengo una carrera universitaria, ¿qué hago yo ahí? Limpiando tiendas, limpiando pisos. Entró una depresión grande en mi vida y había dinero, hermanos, había tarjeta, había de todo, pero nada satisfacía mi alma. Hasta que un día, 7 de septiembre de 2001, alguien tocó mi puerta. Me trajo al Señor y me lo presentó. Y la vida cambió. Más adelante, hermano, nos miramos en la pobreza, en lo más bajo, pero mi alma estaba satisfecha. ¿Qué harías tú, hermanos, hoy que no tuvieras a Cristo? Póngase a pensar. Por eso muchas veces nosotros, los hijos de Dios, somos personas malagradecidas con Él, hermanos. Él ha enderezado nuestra vida. Él ha enderezado nuestros caminos. Él nos ha rescatado de un infierno. Ahora estamos con Él, separados de Él. Nada podemos hacer. Ahora con Él somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén.
¿Qué cosa no te satisface? ¿Qué harías hoy sin Cristo? ¿Qué sería mi vida sin Cristo? ¿Qué sería tu vida sin Cristo hoy, hermanos? ¿Dónde estuvieras hoy, 8 de julio de 2021, si Cristo no estuviera en tu vida? ¿Dónde estarías? ¿Sabes dónde? Quizás, no te puedo asegurar. Yo estoy imitando porque yo nunca usé eso. Quizás, mire, con tu caguamota, hasta tenías porte con tus manos. Le pasaba a tu amigo, ya no es baba, ahora es delicado, te dan agua, ay no, ay. ¿Dónde estuviéramos sin Cristo? Vamos a ver la vida de algunos personajes en la Biblia a los cuales Cristo bendijo y transformó su vida. Juan 5, hermanos. Usted agarre su abanico, échese aire, pero ponga atención, hermano. Mire, Juan 5, versículo 1. Mire, la vida del paralítico de Bethesda no llegó a ser lo mismo. Mire, dice la Biblia, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de los ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía del tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y de tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. 38 años siendo un paralítico, 38 años dependiendo de alguien más que ayudara. Hermano, eran 38 largos años postrados, arrastrándose. Era un paralítico, esperando que otros hicieran algo por él, dependiendo de la bondad de otros. Yo imagino que este hombre vivía de las limosnas, de las cosas que otras personas le daban, hermano. Y él, yo no sé si él gastó dinero en los médicos, no podía ser sanado. Él, hermano, era imposible. Él dependía de alguien que cuando se movieran las aguas, alguien lo llevara, pero cuando él apenas iban a agarrarlo, ya alguien lo había ganado. Pero Jesús se acercó. Mire las palabras del Señor: ¿quieres ser sano? Ese hombre, hermanos, allí estaba rodeado de toda clase de enfermos, aislados por la sociedad, lleno de desventajas. Nadie le brindaba la mano, hermanos, y así estábamos usted y yo antes de conocer de Cristo, ahí abandonados por la sociedad. Nadie te tendía la mano, hermano. Pero un día el Señor te miró a ti, siendo un paralítico, y te pregunta: ¿quieres ser salvo? Señor, le respondió el enfermo, no tengo que me meta en el estanque cuando se agita el agua. El Señor, como es poderoso, no necesita de esas aguas. Él nada más con el poder de su palabra, hermanos, le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Hermanos, ahora métase en la historia. Este paralítico estaba mirando a un judío que él no conocía. Pero la palabra del Señor, hermanos, que es la que tiene poder, este paralítico
le creyó al Señor. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo 38 años postrado. 38. ¿Quién tiene 38 años acá? Levante su mano. Santos. Mano Flum, esa cosa tenía como 50, hermano. Imagínese, hermano, 38 largos años postrados. Tiene el encuentro personal con Cristo y su vida fue diferente. Su vida fue cambiada, hermanos. Y mire, te lo voy a demostrar. Versículo 14. Llega Cristo a su vida y las cosas ya no fueron igual. Después la halló. 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo. ¿Dónde? ¿Dónde la halló, hermanos? En las maquinitas, en las mesas. Lo halló. ¿Dónde más? Póngale donde usted quiera ir, hermano. Lo halló en el templo. Lo halló en el templo. Su vida de este paralítico ya no fue la misma, hermano. Nunca más. 38 años largos de su vida postrado, le tenían misericordia, le tenían lástima, hermano, le daban ahí sus desperdicios, ahí no sé qué tantas cosas, pero gloria a Dios, tuvo el encuentro con Jesús y su vida ya no fue la misma, porque ahora ya no dependía de alguien más que le ayudara. Ahora él mismo tomó su lecho y anduvo. Y lo primero que hizo al templo. Pregunta: ¿estaba agradecido este paralítico? Amén. Usted y yo éramos esos paralíticos, hermano. Despreciados por la sociedad. Pero tuviste el encuentro con Cristo. Y tu vida ya no debe ser la misma, hermano. Pregunta: ¿dónde estuvieras tú hoy? ¿Dónde estuviera este paralítico si fuera en nuestros tiempos? Si no hubiera tenido ese encuentro con Cristo, ¿dónde estuviera todavía? Postrado. Postrado. Lucas 18. La vida de otro personaje. 18:35. La vida del ciego de Jericó. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Era ciego, hermanos. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Este hombre, hermanos, entonces dio voces y él dijo: yo no voy a desperdiciar quizás la única oportunidad que tengo de hablar con el Señor Jesús. Y luego dice ahí la Biblia: entonces dio voces diciendo, no dijo así: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, imagino, no, que tal gallo se le salió. No veía, hermano, no veía. Pero le habían dicho que Jesús pasaba por ahí y gritó, hermano, porque sí podía hablar. No era mudo, era ciego. Mire qué triste, los ciegos, los mudos ciegos, qué triste. Ni ven ni pueden gritar. Pero este hombre, hermanos, este era un bautista fundamental, de esos gritones.
¡Jesús! ¡Jesús! Y ahí habían algunos hermanos de Roca de la Eternidad también, junto con Jesús, porque dice el 39, y los que iban delante le reprendían para que callase. Cállate, hombre, cállate tú, no molestes al Señor, cállate. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y gloria a Dios que Jesús no es como nosotros. Entonces, deteniéndose, hermanos, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, estaba reconociendo al Señor, hermanos, reciba la vista. Y Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Oh, mi hermano, este ciego, yo imagino también mendigaba toda su vida, estaba expuesto a tragar el polvo de los que estaban ahí, los transeúntes. Me imagino, siempre fue una carga para alguien, hermano. Tristemente, una persona ciega, seguían por ellos mismos, tienen alguien que guiarlos, hermano, no miran. Limitado a hacer muchas cosas en su vida. Era una persona ciega, hermanos. Nadie tenía interés en su estado, nadie, excepto Jesucristo. Pero llega Cristo a su vida y las cosas ya no fueron igual. Estaba ciego. De repente empieza a mirar, hermanos. Su vida fue distinta. Y mire qué dice el versículo 43. Y luego vio. ¿Y qué, hermanos? Y le seguía. ¿A quién? A Jesús. Su vida no fue la misma. Antes sí, antes no tenía el encuentro con Cristo. Ahí estaba mendigando, hermano, dependiendo de otros, teniendo la lástima a este ciego, pero tiene el encuentro con Jesús, recibe la vista y su vida no fue la misma, dice la Biblia. Y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Usted y yo éramos esos ciegos, hermanos. Ciegos donde Cristo nos da la vista. Pero la diferencia con este ciego es que él le seguía. Usted y yo no. ¿Sabes cuándo le sigues? Si tienes tiempo, si te sobra tiempo, si no estás malito, si ya comiste, si no tienes un trabajo extra, etcétera, etcétera, etcétera. Y no le seguimos. Hermano, ¿dónde estuvieras hoy siendo un paralítico y siendo un ciego? ¿Dónde? Oh, hermano, nuestra vida fuera miserable. Amén. Nuestra vida sin Cristo fuera una vida miserable. El día martes, hermanos, fui a un velorio a la ciudad de Salinas de una hermanita de 93 años. Una hermanita que nosotros como familia quisimos mucho. Nosotros vivimos en su casa de ella, rentando. Ella con su esposo vivían en la parte de atrás, era independiente. Esta parejita, hermanos, tienen 12 hijos. Todos ellos conocen de Cristo. Algunos de ellos van a la iglesia con el pastor Íñiguez. Algunos de ellos son muy amigos míos, me quieren mucho, porque nosotros, hermanos, llevamos a esos ancianitos a la iglesia por un buen tiempo, cerca de 2 o 3 años. Lo llevamos en mi troca. La troca era
una Tundra de 5 pasajeros, y nosotros éramos 5 más 2 ancianitos, 7. Nunca fue una carga para nosotros. Su esposo de ella murió hace 7 años, don Kiko. Don Kiko de repente lo mirábamos ahí enfrente de la casa de la banquetita comiendo una paleta. Se escondía porque no comía, le prohibían comer dulce, hermanos, por su salud. Él, Kiko, hermanito, me decía. Murió. Me perdí que les quise decir con esa historia. Y este martes fuimos a su entierro, hermanos. Ya me acordé. No miré desesperación. No miré llantos. Sí, lágrimas, pues normal, era su mamá. Cantaban, sus hijos cantaron a su mamá, dieron testimonio. Alguien, el yerno de ella, enseñó. Después de ahí fuimos a su casa de uno de los hijos. Y ahí estuvimos con ellos por un buen tiempo. Ya llegamos un poco tarde aquí a la ciudad. Pero yo he ido a muchos funerales de gente que no tiene a Cristo y es muy, muy, muy diferente. Usted y yo sí tenemos a Cristo, hermanos. ¿Dónde estuvieras hoy sin Cristo? Juan 9. Vamos, hermanos. Cuando iba con don Kiko en la troca, él iba adelante conmigo y con Alexis, me acuerdo muy bien. Y atrás iba mi esposa con mis 2 hijas y con la hermanita que murió. Íbamos en un semáforo y decía don Kiko, ponte lucecita, y se ponía, y ya me pasaba, hermano. Pasaba muy buen tiempo con él. Una vez me llevó a comprar tunas, allá venden tunas por cajas, y lo llevé, por primera vez lo llevé, y me metió, hermanos, no sé cómo sacó, y me llevó al lugar donde vendían tunas. Traíamos 4 o 5 cajas de tunas baratas, hermano, $20-25 la caja de tunas. Y pasamos muy buen tiempo con ellos, y ya está con el Señor. Ella era salva, hermanos, 93 años de edad. Mire, otro ciego, Juan 9:1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Este había sido ciego de nacimiento. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Dije, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él, dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, a ti no te han dicho, hermano, tú eres el que te peleaba allá en la fiesta. Tampoco tú eres. Mira este marihuano, mira, ahora trae una Biblia. Mira este hombre que tomaba caguama y era pleitista, ahora predicando la palabra de Dios, hermano. Oh, mi hermano, cuando uno tiene un encuentro con Cristo, la vida ya no es la misma, hermano, ya no es la misma. La vida de este hombre ciego cambió por completo, tanto que la gente no creía que era el ciego. Mira, hermano, cuando Cristo nos toca, hace maravillas en un miserable pecador. Y aquí hay muchos testimonios de ustedes. Lo que antes eran y lo que ahora son. Y la vida de este ciego no fue la misma. Versículo 29. Nosotros sabemos. Aquí los judíos, hermanos, ahí estaban enojados, interrogando a este hombre ciego. Y dice el 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, mire qué falta de respeto de estos judíos. No sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, el hombre ciego. Pues esto es lo maravilloso.
Mire, hermano, este sí no representa a los de Ibre. Los de Ibre les da pena hablar de Cristo. Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ahí ya les está predicando. Mire. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Les estaba enseñando a los escribas y a los fariseos. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Mire, le estaba predicando a este ciego. Respondieron estos escribas y fariseos y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Mire, hermano, no les gustó que un pecador les estuviera enseñando, hermano, de la palabra de Dios. Si nosotros somos los maestros, somos los escribas, somos los conocedores de la palabra, y tú nos enseñas, ¿y qué dice la Biblia? Y lo expulsaron. No se agüitó. No se agüitó. No se agüitó este ciego. La vida de él, hermano, no fue la misma. Antes, sin conocer de Cristo, si no hubiera conocido de Cristo, su vida hubiese seguido siendo miserable. Así como la tuya y la mía. ¿Dónde estuvieras hoy sin Cristo? Llévate esa pregunta en tu mente hoy, hermano. Lucas 17:11. Porque te lo voy a seguir diciendo hasta que acabe la enseñanza. ¿Dónde estuvieras hoy sin Cristo? Lucas 11:17-11. Mire la vida de 10 leprosos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Lucas 17:12. Los cuales se pararon de lejos, no se podían parar cerca, se tenía que parar lejos, hermanos. Estaban expulsados de la ciudad, de la aldea, estaban lejos, no se podían juntar con los demás. Qué vida miserable, mire, hermanos. Y la lepra es un tipo de pecado. Y alzaron la voz diciendo: estos también estuvieran leprosos, pero gritaron, hermano: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, no es que allí fueron limpiados cuando el Señor les dijo, no, vayan, muéstrense. Creyeron, anduvieron. ¿Y qué dice, hermano, cuando iban para allá? Dice, mire, y aconteció que mientras iban, hoy no quieren ir, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Uno de ellos, ¿cuántos eran, hermanos? 10. 9 nos representan a los cristianos de hoy en día. Somos, hermanos, muy ingratos con Dios. Él nos ha limpiado de la lepra del pecado, hermano. Nos ha hecho una nueva criatura en Cristo. Poco le agradecemos. Solo uno, hermano. Uno. Volvió glorificando a Dios a gran voz. No le dio pena. Y se postró el rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y mira, y este era samaritano, lo despreciado por los judíos. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Metiendo horas extras. Estos leprosos, hermanos, no habrían visto jamás a sus familias, no más. No les quedaba otra cosa que morir en el total abandono. Nunca poder estar en reuniones públicas. Estaban aislados. Jamás podían entrar en una sinagoga.
Ellos no sabían lo que era gozar de una amistad sincera con alguien más. Poco a poco miraban que su carne se desprendía de su cuerpo y no podían hacer nada. Pero Cristo llega a sus vidas y las cosas ya no fueron igual. Aún de los 10, hermanos, ya no fueron igual. Uno solamente regresó glorificando su nombre y los otros 9 no regresaron, pero aún de esos 9, sus vidas no fueron las mismas. ¿Dónde estuvieras hoy sin Cristo? Si Cristo no hubiera llegado a tu vida, ¿dónde estuvieras hoy, hermanos? Como el paralítico, como los ciegos, como los leprosos todavía en el pecado, hermanos, desprendiéndote el pecado cada día de tu cuerpo, hermanos, y llevándote un día a un infierno literal. Juan 4:17. Ay, Señor. Juan 4:17, hermanos. Hablando de la mujer samaritana. No voy a leer todos los versículos porque usted conoce la historia. Samaritanos y judíos no se podían llevar. El Señor tiene un encuentro personal con esta mujer y dice el versículo 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Mire, esta mujer era tremenda, hermanos. 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido, o sea, es tu amante. Eso has dicho con verdad. Mire, hermano, esta mujer, yo pienso que era conocida como una mujer fácil. 5 maridos. ¿Quién ha tenido 5 maridos acá, hermano? Levante su mano. Ay, me da pena. No, ¿verdad? Y le dice Cristo, y el que tienes, esta mujer no puede vivir. No es tu marido. En pocas palabras, es tu amante. Al decirme que tenía 5 maridos, ella intentó en su vida formar un hogar 5 veces. Y no pudo. Quizás era una mujer insatisfecha. Pero Cristo llega a su vida. Y las cosas ya no fueron igual. No solo cambió su vida, sino que también la vida de muchos de los residentes de esa ciudad. Hermano, muchos llegaron a conocer a Cristo por el cambio en la vida de una sola persona, la mujer samaritana. Por eso es lo que dice, pastor, yo no puedo hacer la obra porque mi vida, pastor, si usted lo conociera, pastor, se espantaría. No, mi hermano, ¿qué me voy a espantar? Lea la Biblia. Esta mujer era una joyita, hermanos. 5 maridos. Y un amante. En el pueblo, yo me imagino que le decían la facilona. También en esos tiempos hacía bullying, hermanos. Pero mire qué dice el versículo 39. Ahí mismo, capítulo 4. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer modelo, de la mujer puritana, de la mujer virtuosa. Oh no, hermano.
Era una joyita. Pero creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días y creyeron muchos. No fueron todos, pero fueron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente gloria a Dios, es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Por qué, hermanos? Por una mujer que no fue envidiosa, que reconoció y conoció al único que da agua viva, mi hermano, Cristo Jesús, y no se quedó para ella misma, sino fue a los suyos y les dijo, vengan. La vida de esta mujer samaritana no fue lo mismo. ¿Cuántos cristianos, hermanos, nos quedamos callados de predicar de él? Hermano, esa excusa de que tu vida era miserable, pecador, y sí es miserable y pecador, gloria a Dios, hermano, no es excusa delante de Dios. Moisés, vas a ir a mi pueblo, torpe de lengua, Señor. ¿Quién le da el habla al hombre? La vida de esta mujer no fue la misma. Antes que no conociera a Cristo, el hombre que tenía, hermano, el amante, también le iba a dar cuello. Me imagino. A lo mejor era viuda, no sé, no dice la Biblia. A lo mejor nada más se dejaba. Iba a romper récord, hermano. Iba a ser un equipo de fútbol. Hasta 11 iba a llegar. Si no conociera a Cristo. La vida de esta mujer. Me imagino, hermano, yo no me dice la Biblia más. Yo me imagino que el amante que traía, me imagino que se casó con él. Arregló su vida. Quiso hacer las cosas bien. Y es lo que el cristiano tiene que hacer las cosas bien, hermano. Ya conocemos a Cristo. ¿Dónde estuvieras hoy sin Cristo, hermano? A ver, hermano hombre, ¿dónde estuvieras hoy sin Cristo? Quizás sin tu mujer, hermano. Quizás. Hermana, ¿dónde estuvieras usted, hermana, sin Cristo hoy? Quizás sin tu llores nada, que está a tu lado. Amén. Lucas 19:1, mire. Vamos, hermano, estoy. Usted conoce la vida de Zaqueo, un hombre bajito de estatura, estaba en un árbol sicómoro para ver a Jesús porque pasaba por ahí. Y dice el 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, hermanos. Y al ver eso, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, sí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, hermano. Este hombre, hermanos, era tranza. No sería bienvenido en muchos hogares de la Palestina por ser un traidor a los judíos. Pero ya Cristo su vida y las cosas ya no fueran igual. Él era un defraudador también. Si a alguien yo le he hecho una trampa, una tranza, o le he defraudado, Señor, yo se lo devuelvo 4 veces. Si le robé $1,000, le devuelvo $4,000. Dígame si o no, que había una verdadera conversión en Zaqueo, hermanos. Y su vida no fue la misma.
Hoy en día cristianos todavía siguen siendo defraudadores todavía. Mejor cuadruplicado. No, hombre, hermanos. Este hombre, hermano, su vida no fue la misma. ¿Dónde estuviera Zaqueo si no hubiera tenido ese encuentro personal con Cristo? Era un hombre bajito de estatura, se subió a ese árbol y Cristo lo vio y le dijo, bájate porque voy a posar en tu casa hoy. Ha llegado la salvación a tu casa, Zaqueo. Y Zaqueo, hermanos, arrepentido, digo, Señor, si en alguien le he defraudado, yo se lo devuelvo 4 veces. Y la vida de Zaqueo no fue la misma. ¿Dónde estuviera Zaqueo si no hubiera tenido ese encuentro con Cristo? ¿Dónde estuvieras tú, hermano? Hoy sin Cristo. Ahora viene para terminar la vida tuya y la mía. Vamos a ir más personalizado. Y aquí termino. Efesios, capítulo 2. La vida tuya y la mía. Pregunta, ¿quién hubiera formado tu familia? Algunos se han casado dentro del evangelio, han encontrado sus esposas. ¿Qué fuera de tu economía, hermano, hermana? Si recuerda cuál fue el problema o la situación que estaba viviendo y quién te ayudó. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Efesios 2:1, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, cuando Cristo no estaba con nosotros, siguiendo la corriente de este mundo, lo que el mundo te decía, eso hacíamos. Tómale una caguama bien fría con este calor, mira, seguíamos esa corriente, conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia a la gente que no tiene a Cristo, entre los cuales no se te olvide y no se me olvide, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, siempre esa palabra pero es una bendición. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares donde, hermano, celestiales, con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo estábamos antes? Muertos en delitos y pecados. Pero gloria a Dios, llegó Cristo a tu vida y a mi vida, y las cosas ya no fueron las mismas, hermano. No somos muchas veces lo que debemos hacer o ser, hermano, pero tampoco somos lo que antes éramos. Porque Cristo llegó a mi vida. ¿Qué haría yo si no tuviera Cristo aquí todavía? Aquí revolcándome mis pecados, hermano. Aquí en adulterio, aquí en fornicación, aquí en borrachera, aquí en drogadicción, aquí en prostitución, aquí con los malvivientes, hermanos. Pero Cristo, hermano, nos sacó de aquí. Ahora nos puso en lugares celestiales. Es para vivir agradecidos con Dios, hermano. Porque tu vida no es la misma. No eres lo que debes ser, hermanos, a esta fecha. Pero no eres el mismo, hermano. Tu vida y la mía ya no son la misma. Ya no puede ser la misma.
¿Qué hubiera sido de la vida de los personajes que mencioné si el Señor no se hubiera cruzado en sus caminos? Del paralítico, del ciego, de los leprosos, de Zaqueo. ¿Qué hubiera sido de ellos? Perdidos. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Cristo nos hubiera atravesado en nuestras vidas? Amén. ¿Dónde estuvieras hoy? Hoy, hermano, no ayer, hoy, sin Cristo. Llévate esta pregunta en tu corazón. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es el día de tu salvación. Cristo está queriendo tener un encuentro personal con usted. Señor y Padre, gracias por su palabra, Señor. Esta pregunta, Señor, es para meditar. ¿Dónde estuviera yo, Señor, sin usted? ¿En qué parte de esta tierra estuviera yo en este día, Señor? ¿En qué condición de mi vida estuviera en este día, 8 de julio, sin usted? ¿Qué fuera de mi vida, Señor? ¿Qué fuera de la vida de mi esposa, de la vida de mis hijos? ¿Qué fuera de la vida de mi nieto, Señor? Que quizás ni hubiera conocido, Padre. Oh, Señor. Hay tanto que agradecer, Señor. Tanto que agradecer, hermanos. Porque Cristo sí está con nosotros en este día. Y si usted lo tiene a Él en su corazón, allí está con usted. Tu vida ya no es la misma, hermano. Ya no pecas a gusto. Algo te impide pecar. No estoy diciendo que uno no peque, pero hay algo que te incomoda, que te impide. Pero ¿qué fuera de ti sin Cristo? Vidas miserables, conflictos, vidas sin esperanza. Ahora usted y yo tenemos una esperanza de la vida eterna, porque tenemos a Cristo. Pero si usted está aquí en esta noche, le digo a todos los que están en este lugar y los que me están escuchando por Facebook o por YouTube, si usted no tiene a Cristo en su corazón, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día del encuentro personal con Cristo. La Biblia dice que hay un infierno, que hay un cielo. Y que el día que uno muera sin Cristo irá al infierno. Un lugar de tormento. Pero Cristo da vida eterna. Si usted me está escuchando y dice, pastor, la verdad yo no tengo vida eterna, pero me gustaría que orara por mí. Yo le voy a pedir un favor. Si usted no tiene vida eterna, no tiene a Cristo Jesús en su corazón y solamente tiene religión, pero no tiene salvación, levante su mano. Nadie está mirando. Yo solamente abriré mis ojos y sabré por quién orar. ¿Alguien así? Señor y Padre, he hecho la invitación, Señor. Solamente usted conoce quiénes somos salvos y quiénes no, Señor. De una oportunidad más, Padre. Y ayúdenos, por favor, Señor, a meditar. ¿Qué haríamos si usted no estuviera con nosotros el día de hoy? Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. En el nombre de Cristo. Amén y amén. No se les olvide, hermano, pagar la cena de parejas. Y este sábado a las 6 de la tarde comenzamos. 6 de la tarde comenzamos. Pero a las 9, hermanos, venga. Estamos siguiendo las clases de ganancia de almas.
Después oraremos y nos iremos a compartir el Evangelio y tendremos preparado ahí más folletos para cada